Pues efectivamente, yo empecé a estudiar en el año 68. 68 era un año singular, porque fue el año del mayo francés, el año también de la invasión de Praga por los rusos. Y bueno, entonces en las universidades en España pues había cierto ambiente pues un poco, digamos, motivado por todos estos movimientos que estaban produciendo. Y eso afectaba a la universidad. Las universidades, el ambiente era distinto. Según la ciudad, según el tamaño de la universidad, era distinto. En las grandes ciudades, Madrid o Barcelona, las universidades estaban masificadas. En Burgos, donde yo estudié, no. Allí había mucha menos gente. Y luego en estas grandes universidades, pues lo que había, claro, todavía estábamos en la dictadura. Había, digamos, censura sobre medios informativos, y aunque se percibía ya cierto aperturismo motivado por el turismo y por la necesidad de acercarnos a Europa, pues todavía la censura actuaba y reprimía cualquier movimiento. Eran frecuentes las huelgas, eran frecuentes las manifestaciones y, bueno, aparecía la policía y los grises famosos, porque vestían de gris, y lo arreglaban todo a palos, ¿no? Pero ya digo, esto eran las grandes universidades. La gente iba a clase, pero no iba a clase, iba a manifestarse contra el régimen político. En Burgos no. Burgos era mucho más tranquilo, y aunque recuerdo en los años 70, 71, alguna huelga, alguna manifestación, pero no se protestaba por el régimen político, sino más bien por la ley de atribuciones, aquella ley de atribuciones nefasta que hubo en el año 71. Contra esa ley sí que protestamos. Y tuvimos algunos días de huelga en Burgos, pero ya digo, contra el régimen, como se protestaba en otros sitios, allí era más tranquilo. Pues obras públicas lo escogí porque ya desde pequeño yo vivía en Medellín, estudiaba allí el bachillerato, y era frecuente hacíamos excursiones a una serie de embalses que había ahí en el entorno, muy cerca del pantano, el Cenajo, y sobre todo el Taladro. Y a mí, aquellos embalses, ver la presa de Taladro, que aunque era una presa pequeña, pues una presa de hormigón que tendría pues 40 o 50 metros, a mí me impresionaba. Esa circular de hormigón, de plantación. Y luego el vertido del agua por los alineaderos, todo esto siempre me ha llamado mucho la atención, mucho. Y una vez, pues con 15 o 16 años, cayó en mis manos un periódico con un reportaje sobre la nueva ley de enseñanzas, donde venían pues todas las carreras, el plan del año 64, que se creaban las ingenierías técnicas. Y vi que obras públicas tenía pues una serie de asignaturas que a mí se me daban bien en el bachiller. Tenía matemáticas, álgebra, tenía dibujo, todo esto, la física, a mí se me daba bien y pensé que podía ser esa la carrera que podía gustar. Se lo dije a mi padre y mi padre se llevó un disgusto porque él trabajaba en una fábrica textil y quería que estudiase ingeniero textil en Tarrasa. Cuando le dije que iba a hacer obras públicas, bueno, haz lo que quieras, pero me puso una condición. En Madrid, no. Estamos hablando, como he dicho antes, del año 68. Y bueno, casualmente me enteré que en Burgos habían abierto una escuela, se había abierto en el año 67, y allá que me fui a estudiar a Burgos. Esa fue la razón. Solo había dos escuelas, Madrid, y mi padre no me dejó ir a Madrid, y me fui a la otra, que era mucho más tranquila. ¿Y por qué tu padre no te dejó ir a Madrid? Porque Madrid estaba todo el día, las escuelas cerradas, manifestaciones constantes, había barricadas, las escuelas estaban cerradas 2 o 3 meses seguidas. Incluso en una manifestación me llegaron a pegar fuego a la escuela de obras públicas de Madrid, en el año 68, no sé qué pasó. Y claro, ese ambiente, mi padre dijo, me lo pierden ahí. Entonces, no era difícil salir del pueblo a Madrid. Mi padre dijo que no quería hablar.
En cambio, Burgos él había hecho el servicio militar en Burgos y mira, eso ya le encajaba mejor. Vale, perfecto. ¿Y cómo era estudiar obras públicas? ¿Qué métodos se seguían y cuán diferentes son con respecto a ahora? Bueno, no tiene nada que ver los métodos entonces con los de ahora, no tiene nada que ver. Entonces era, bueno, sobre todo en Burgos. Burgos era una escuela que era, no está tan masificada como Madrid, permitía, digamos, una cercanía hacia los profesores. Era un poco como un instituto un poco más grande, pero tampoco éramos muchos alumnos. Y entonces allí incluso había un profesor allí en primero, recuerdo que pasaba lista, cosa que en Madrid eso es impensable en una universidad, en una escuela en Madrid. Pero ahí era un poco tipo colegio. Y se hacía todo a mano, todo, claro, no había ordenadores, no había calculadoras. Las primeras calculadoras Casio que aparecieron entonces, pues no las dejaban de utilizar. Y teníamos que hacer todo a mano, se calculaba todo memorizando y luego apoyándonos todo pues, en tablas de cálculo, tablas trigonométricas, todo con logaritmos, topografía con tablas taquimétricas, reglas de cálculo, todo eso. El dibujo se hacía a mano y había que ser con tinta, había que llevar pues, una cuchilla y un trapo, porque cuando te caía un borrón había que limpiar con la cuchilla de afeitar. Era todo un arte aquello, limpiar los borrones, ¿no? Y tuvieron una ventaja en Burgos, tenía una ventaja, y es que esa cercanía a los profesores, la mayoría, eran ayudantes de obras públicas, funcionarios de la jefatura o de la diputación o de alguna empresa privada, y entonces nos daban una enseñanza muy práctica. Ellos nos transmitían un poco lo que hacían en su día a día, y eso hacía muy amena las clases. Resolvíamos problemas, ejercicios que les surgían a ellos en su quehacer diario, y eso hacía más ameno todo y que te gustara más la carrera. Por lo menos yo siempre he guardado ese recuerdo de esa cercanía con aquellos profesores que eran eminentemente prácticos. Pues en los años 70, estamos hablando de principios de los 70, yo acabé en el 73, pues la tasa era muy alta porque España ya en esos años ya había empezado a despegar en el aspecto económico, ya llevaba unos años desarrollando unos planes, los famosos planes aquellos de desarrollo de los años 60, ya se empezaban a hacer infraestructuras, ya se había cometido el plan Redia para ensanchar todas las nacionales, las autopistas empezaban a hacerse las primeras, la Bilbao-Beovia, la Burgos-Málzaga, se empezaban a hacer las primeras centrales nucleares, en fin, había muchos polígonos industriales, y entonces eso generaba mucha demanda de empleo. La oferta era pequeña porque solo había 2 escuelas, y hay que tener en cuenta que la mayoría de los ayudantes o peritos que eran anteriores a nosotros, esos eran prácticamente todos funcionarios. En la empresa privada había mucha gente, y eso supuso que la demanda fuera superior a la oferta que había. Y era frecuente ver en la escuela, en el tablón de anuncios, ver anuncios de empresas constructoras pidiendo estudiantes para ir a trabajar. Muchos se iban y luego no terminaban la carrera. Bueno, terminaban 2 o 3 años más tarde, pero se iban a trabajar antes de terminar, era muy frecuente. Sí, yo estuve unos años en la empresa privada, estuve como jefe de obra y como director de un laboratorio, una autopista y tal, pero luego en el año 80 ya preparé oposiciones a la entonces Diputación Provincial de Logroño. Entonces todavía se llamaba Logroño, no se llamaba La Rioja. Y saqué el número 1 de aquella posición y me quedé de funcionario. La gestión la llevábamos directamente. Yo creo que todas las administraciones en general hacíamos una gestión directa. Teníamos nuestros propios parques de maquinaria, nuestro propio personal organizado en brigadas, y directamente con ellos se llevaba
todo el mantenimiento, la conservación, la vialidad invernal, la señalización, todo se hacía directamente con ellos. Incluso había camineros en los pueblos que se limitaban a limpiar cunetas de unos kilómetros arriba y abajo de su pueblo y se desplazaban con una bicicleta o con una moto a la que le pagábamos la gasolina. Esos parques estaban distribuidos estratégicamente por la provincia y tenían allí talleres, incluso tenían viviendas para los camineros y los encargados del servicio. Poco a poco se fue pasando ya a una gestión pública también, pero gestión indirecta. En algunas comunidades, algunas diputaciones, crearon empresas públicas de gestión y hacían la conservación, la explotación, lo hacían todo con esas empresas, con lo cual pues, conseguían un poquito más de agilidad. Incluso las confederaciones hidrográficas tenían sus propias canteras, sus propias maquinarias para sacar piedra, para hacer escolleras, para hacer defensas. Pues, por ejemplo, en el Río Ebro lo hacía la confederación con sus propias. Hoy día no es impensable esa cosa, ¿no? Hacía todo con sus propios. Luego se pasó ya con el tiempo a contratar ya a empresas privadas, contratos de mantenimiento a largo plazo, que es lo que está imperando hoy día. Y entonces ahí se hace una gestión integral donde las empresas ahora pues, se ocupan de todo, se ocupan de la conservación, de la vialidad invernal, se ocupan de la señalización, la pintura, y tienen tramos de 200 kilómetros. Es una gestión totalmente distinta, aunque todavía siguen las diputaciones y siguen todavía ayuntamientos con sus parques tradicionales. Pues antes las inversiones, claro, había mucho menos dinero para la inversión, mucho menos, infinitamente menos. Yo, por lo menos, por la experiencia de donde me ha tratado de estar. Y entonces, pues prácticamente el presupuesto se cogía el del año anterior y si se podía, se aumentaba el 10%. Así hacían los presupuestos. Y luego, pues se hacía una serie de carreteritas, donde normalmente los diputados provinciales, que eran entonces, tenían mucha fuerza y normalmente se tendía a ir a las zonas primero donde residían aquellos diputados que representaban a aquellas comarcas, cada uno barría para su casa. Y luego después ya se pasó a hacer planes, cuando ya hicieron las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, ya en los años 80 y tantos, ya se empezaron a hacer planes de carreteras con criterios técnicos. Yo voy a desarrollar el plan aquí en La Rioja, el primer plan que se hizo, y puedo asegurar que era con criterios. Yo me reunía con el resto de ingenieros y nos pasábamos a horas diseñando el plan. Eran criterios técnicos, económicos, tal. Pero lamentablemente eso fue girando y hoy día, ya desde hace unos años, las inversiones se están haciendo con unos criterios, a mi juicio, excesivamente, con un componente político excesivo. Y eso nos lleva a mover, sobre todo cuando hay inversión en carreteras, sobre todo en transportes, nos lleva más bien a dirigir las inversiones a aquellas zonas donde políticamente es más conveniente. Y a veces se llevan a cabo infraestructuras sin ningún criterio social ni económico. Claro, entonces, si no hay rentabilidad social y económica, pues son infraestructuras que no deberían hacerse. Y desgraciadamente tenemos muchas, voy a empezar a enumerarlas, todas las conocemos. También hemos desarrollado unas vías de alta capacidad, tanto en autopistas como en ferrocarril de alta velocidad, que no hacían falta, que tenemos más que la mayoría de los países de Europa. Y a cambio se han abandonado otras infraestructuras que vertebraban el territorio, que hacían una labor social. Luego nos quejamos de que los pueblos también se está marchando la gente, claro, si les quitas las comunicaciones. En fin, yo creo que el criterio actual debería ser menos político. Además hay otro problema, ya termina. Es que se hace un plan para unas infraestructuras, viene otro gobierno y cambia el plan. Y no da tiempo, otra vez información pública, otra vez vuelve a cambiar el gobierno y vuelve a cambiar el plan. Y podemos llegar así sucesivamente 8 o 10 años y el plan no hay más que cambiarlo. Los únicos que trabajan son los que andan cambiando el plan de una vez para otra, ¿no? Bueno, es así.
Yo creo que sí. España en este momento tiene buena y además abundante. Yo diría incluso que demasiada en algunos sectores. Yo, al haber trabajado en tantas áreas, he estado en transportes, he estado en control de calidad, he estado también en industria, pues eso en carreteras hidráulicas, me ha permitido ver un poco la evolución de la normativa en España y luego pues ver un poco también la normativa ya interna de aquí en esta comunidad autónoma donde he desarrollado los últimos años. Antes de nuestra incorporación al mercado común, bueno, la Unión Europea, entonces apenas había normativa, había muy poca normativa en España, muy poca, la que había era muy antigua, anticuada o inexistente. Por ejemplo, temas de medio ambiente, temas de seguridad y salud, en temas de ordenación del territorio. En todos estos temas no había nada de normativa, en transporte muy poca, en energías renovables no digamos nada. Y solo había una ley que era para el desarrollo de las centrales mini hidráulicas. Y no fue hasta el 91, cuando se aprobó el Plan Energético Nacional, cuando se empieza a desarrollar normativa para las energías renovables, cuando ya había muchas instalaciones que estaban en marcha. Se habían puesto en marcha sin tener normativa específica. Bueno, luego ocurrió que, claro, al incorporarnos en el 86 a la Unión Europea, pues el Estado tuvo que transponer pues, todas las directivas comunitarias y, claro, entonces empezó a gestar normativa por transposición a nuestro ordenamiento jurídico de un montón de legislación. Las comunidades autónomas, por su parte, en el momento en que cogieron las transferencias, pues empezamos también a hacer legislación todos, pero de una manera pues que no había nada. Las leyes del suelo, la ley de ordenación del territorio, la seguridad y tal, un montón de... y a veces se han hecho demasiadas, porque, claro, algo piensas de 17 leyes de carreteras, más la del Estado. Pues claro, dices, es que hay leyes que prácticamente son iguales unas que otras. Es que luego hay 17 normas, hasta instrucciones de carreteras, que son documentos muy técnicos y difíciles de andar. Pues también hay varias instrucciones, cada comunidad tiene la suya. Yo creo que hay demasiada normativa, pero bueno, no pasa nada, que haya demasiada, pero bueno, es problema. Yo creo que los abogados que ejerzan la abogacía en varias comunidades autónomas, pues lo tienen complicado porque hay que estar muy al día en todo, ¿no? La España vaciada. No me gusta el término de la España vaciada, no me hace gracia. Prefiero la España despoblada, o la España vacía, o la España rural, pero bueno, es una opinión personal. Desde la ingeniería civil es muy difícil intentar recuperar a la población. La ingeniería civil es una herramienta fundamental en este tema, pero sola no puede hacer nada, si no va acompañada de decisiones políticas. La despoblación se lleva ya muchos años padeciendo, que empezó ya en los años 50, 60 ya con la mecanización del campo. La gente fue huyendo pues, por mejores salarios, mejores servicios, mejor bienestar social, mejor bienestar. Y claro, eso ahora es muy difícil de volverlo atrás. Eso es muy difícil. Yo he estado trabajando los últimos años de mi vida profesional, he estado en un departamento de coordinación de cooperación económica local, en el que desarrollábamos los planes de obras y servicios destinados a mejorar todas las infraestructuras del ámbito local. Además, una labor de asesoramiento, apoyo a las corporaciones locales. Y hemos hecho miles de actuaciones, y hemos invertido mucho dinero. Las infraestructuras se han mejorado, enormemente. Se han mejorado todo, líneas eléctricas, teléfonos, servicios. Y la ingeniería civil, por supuesto, ha tenido una participación importantísima en todo esto. Y yo, después de tantos años, no hemos conseguido sujetar a la población. No voy a sujetar, cuanto ni menos
hacer regresar a los que se marcharon, claro. Es muy difícil. En este tema hay que hacer tiene que ser una concienciación política, una acción muy bien estudiada, muy bien coordinada desde los poderes políticos, apoyados, lógicamente, luego por la sociedad civil. Y además invertir mucho dinero, pero cuando digo mucho, mucho. No es decir así, porque si no, no se va. Y luego, pues, hombre, ahora afortunadamente parece ser que hay una concienciación política en este sentido, presionado también por todos estos movimientos que ha habido en Teruel, en Soria, en la España vaciada, todos estos son las coordinadoras. Hay el plan que está financiando la Unión Europea, del plan de recuperación y resiliencia, donde se van a invertir 70.000 millones de euros, pues ahí se está destinando una parte importante a financiar un plan estatal que es con 130 plan para el reto demográfico. Bueno, es un tema importante el reto demográfico, incluso el Estado tiene un ministerio, con una Secretaría de Estado para el reto demográfico, o sea, que está concienciado. Ahora hay que ver si todas estas medidas que se han aprobado en este plan de reto demográfico, pues con el dinero que se invierte y el apoyo de la ingeniería civil, pues se consigue, no digo recuperar la población, pero por lo menos mantenerla. Pues la profesión ha ido en estos años, pues ha ido evolucionando. Lo principal que se ha producido aquí ha sido siempre, hemos estado al principio no, al principio hubo los años, yo hablo por mi experiencia, los primeros años, 15, 20 años, eran digamos, de muy poca, se variaba poco, todo se hacía de una manera las cosas, se construía de una manera, eran todos 15, 20 años que no hubo, pero a partir de entonces se empezó a producir mucha innovación tecnológica, y entonces pasamos pues a empezar, por ejemplo, por la informática. Claro, es que la aparición de la informática marcó ahí un antes y un después en la profesión. Empezaron los computadores, los programas, primero el diseño asistido, el ordenador, el CAD, luego después, aunque ya casi ya no me ha tocado, pero toda la metodología BIM que está impuesta. Ahora incluso he leído que están utilizando drones para topografía y para hacer mediciones y para tal. Bueno, pues todo eso es una evolución constante de la ingeniería, de la profesión, donde obliga, claro, a estar al día en constante reciclándose constantemente. También la introducción de los prefabricados. Yo prácticamente cuando yo empecé a trabajar no se hacía nada prefabricado. Ahora el prefabricado se ha impuesto y se ha ganado, bueno, agilidad, economía, mucha más maquinaria, mucho más especializada que antes. Eso pues, ha redundado en mejores rendimientos y menos accidentes también, ¿no? Y eso obliga a los compañeros que todavía están en servicio pues, a un reciclaje constante y luego la especialización también, hay que especializarse en todo, conservación, explotación, gestión, en reciclajes, hay 1000 ramas y es necesario tender a especializarse. ¿Qué me quedaría de la profesión? A mí la profesión me ha gustado mucho. Yo he disfrutado con la profesión. Una persona que yo me he levantado cada mañana y he ido contento al trabajo, lo cual es una suerte. Una persona, no leo a alguien que dice, no, yo me gusta y voy contento. Digo, pues yo soy de los que he tenido esa suerte. Y me quedaría con todo. Yo es que no sabía que me quedo con todo. Yo, además, he trabajado en tantos sectores, he trabajado en la obra, en la empresa privada, en la obra privada. He trabajado de director de laboratorio, he trabajado en el sector público, he trabajado en temas renovables, estaba ocupando puestos directivos. Entonces, todo, a mí me gustó todo. Por eso no sabría qué límite. El puesto que más me ha gustado, sí, ese sí, porque siempre me acuerdo y lo hablo con mi mujer, lo recordamos a veces.
a mí donde más me gustaba, he disfrutado, ha sido en la empresa privada de jefe de obra. Yo estuve a finales de los 70, estuve unos años en Ferrovial. En Ferrovial estuve cuando todavía vivía don Rafael del Pino, padre. Y estuve de jefe de obra en 2 obras y tal, y una en Canarias, y yo disfrutaba de la obra, ver cómo tener que organizar la obra, ver planificar, ver cómo. Era una obra de túneles también, donde ver cómo el avance del túnel, trabajar en equipo, topógrafos, con los administrativos, con los encargados, con los subcontratistas, con los proveedores, y ver cómo poco a poco avanzaba la obra. Y, bueno, a mí eso me da una satisfacción, no sé, ver en un polígono, ver cuando se extendían las obras, ver a la motolinadora que iba y extendía la capa del filme y dejaba aquello. La máquina de la motolinadora es la máquina más elegante que hay en la obra. Yo disfrutaba, con todo eso disfrutaba. Y digo, aunque a mí lo que me hubiera gustado es haberme dedicado a la enseñanza, pero desgraciadamente aquí en La Rioja no hay escuela y la de Burgos me cogía muy lejos para ir y venir. Y a mí siempre ha sido también un poco mi vocación frustrada la enseñanza. Bueno, nunca se sabe, ¿no? No, he dado muchos cursos de formación, he dado muchos cursos a compañeros, a la Fundación Laboral de la Construcción, a colegios de secretarios, de ayuntamientos, a funcionarios. Sí, he dado muchos. Y eso me ha creado una gran satisfacción porque eso lo hacía vocacional, eso era mi vocación. Bueno, pues el premio cuando me enteré que me lo habían concedido, pues para mí fue un orgullo y una gran satisfacción. Yo no me esperaba un reconocimiento de esto ya con la edad que tengo, pues porque me han hecho despedidas cuando estaban a tu cargo y los compañeros funcionarios, tal. También tengo algunas placas de entonces, algún regalo que me hacían entre todos, pero digamos, me ha gustado más porque un reconocimiento, sobre todo si viene de tus propios compañeros, pues para mí tiene más valor. Y luego debo decir otra cosa, ha sido un acierto el poner este premio, ponerle el nombre de Carlos García Cuesta, ha sido un acierto, porque para mí tiene un doble valor. Yo conocí a Carlos, tuve la suerte de conocer a Carlos García Cuesta en los años 70 y tantos, a los 70, y siempre he tenido con él una buena relación. Participamos juntos en una asamblea en Madrid, cuando hicimos ahí una pequeña revolución, no fue una revolución, pero sí, se cambió toda la estructura del colegio que existía entonces y fuimos hacia el modelo del colegio actual, creando las zonas. Y entonces con Carlos, aunque hace años que no le veo, pero he tenido muy buena relación. Carlos es un gran profesional y un gran presidente, y por eso para mí el premio tiene que dar mucho más valor. Pues el colegio tiene muchas papeletas, tiene que abarcar muchas cosas. Está pues para asesorar, ayudar a los colegiados, prestar asesoramiento jurídico, los seguros, los visados, hay una serie de tal, pero lo más importante es el colegio, su función principal es la de representar al colegio, representarnos a esa es la labor fundamental. Tiene que ir ante la sociedad, ante los organismos y prestigiar la profesión y tal. Ahí debo decir, lamento tener que hacer esta pequeña crítica, pero hay hecho falta un poco más de protagonismo del colegio, sacar más. Nosotros, recuerdo, cuando inauguramos aquí la sede de La Rioja, nos trajimos al ministro de Obras Públicas, y recuerdo que era poco antes de la ley de atribuciones, y Carlos García Cuesta aprovechó que estaba allí en aquella inauguración para darle un repaso a esto allí. Y entonces, pero bueno, al día siguiente la prensa se hizo eco de todo. Estábamos todavía en la prensa.
visitaba al presidente de la comunidad, visitaba tal. Y yo ahora he hecho un poco falta, esa falta de estar en los medios de comunicación, de tal. Esa es una labor del colegio importante, muy importante. Y luego, la otra labor que tiene el colegio, fundamental, es, digamos, velar por nuestros intereses, defender los intereses de los colegiados, de los profesionales. En este momento más todavía. Ahí también debo hacer crítica. No sigo sin ver una acción del colegio importante, sobre todo hacia los ingenieros civiles, porque los que tenemos, digamos, ahí la titulación de ingeniero de obras públicas, pues ya todos están más o menos acomodados, entre comillas. Cada uno tiene su... Pero los ingenieros civiles todavía son los grandes desconocidos. Es que es una profesión que no se conoce demasiado tampoco, y eso, bueno, eso luego redunda en que dice, bueno, es que hay poca gente en las escuelas, es que tal. Claro, sí, mucha gente no lo conoce, se conocen los médicos, conoce tal. Pero la labor del ingeniero civil no se acaba de conocer. Y eso, también consejero aquí en esta comunidad, me preguntó un día que si yo era aparejador de obras públicas. ¿Cómo aparejador de obras públicas? Sí. O sea, eso era un consejero del gobierno, fíjate, un alcalde u otro. Entonces ahí hay que hacer una labor fundamental con la ingeniería civil, porque si no, yo he visto ahora convocar plazas aquí y salen plazas de ingenieros técnicos de obras públicas o de los másteres de los amigos y estos másteres, pero el ingeniero civil no salen, son grandes desconocidos. Se están haciendo leyes de función pública ahora en muchas comunidades, esta entre ellas, y es el momento de abordar ahora a los partidos políticos para que en esas leyes metan los correspondientes artículos y párrafos que de alguna manera vinculen a la ingeniería civil con el grupo A1 de la administración, porque con otros grados no hay problema, pero con este grado sí, porque es por desconocimiento, y yo también voy a criticar al colegio, pero yo creo que aquí hay que dar falta de acción de responsables del colegio.